Para mí significa todo. Yo se puede decir que yo nací allí en el estadio, porque mi padre trabajaba con Piqué y después por las tardes se iba al estadio a echar una mano, a regar y tal. Y entonces yo desde chiquitito estoy en el estadio. Entonces para mí significa mi vida, porque yo no he hecho más nada que trabajar en el Tenerife y he estado toda la vida allí vinculado en el Tenerife o por una cosa o por otra. Juan Figueroa es una institución en el Club Deportivo Tenerife. No fue jugador, ni técnico, ni dirigente de la entidad blanquiazul, pero durante más de 3 décadas prestó impagables servicios como utillero de un equipo del que además es seguidor incondicional. Ligado al club desde que a los 14 años empezó a ayudar a sus padres en la limpieza del Heliodoro, en el verano de 1968, de la mano del histórico masajista Rogelio Alberto, pasó a encargarse del cuidado del material, para trabajar a las órdenes de 32 entrenadores diferentes y dar servicio a más de 300 futbolistas durante el mandato de hasta 7 presidentes. Conocedor de la tercera división y también de la gloria europea, pese a su reconocida aversión a los aviones, dedicó una entrega infinita y toda su paciencia a la hora de facilitar el trabajo de unos jugadores y unos técnicos de los que siempre recibió respeto y complicidad, y hasta un impagable regalo de boda. Mis comienzos en el Tenerife en realidad, no que sean mis comienzos, sino cuando nosotros empezamos éramos chiquititos. Maestro Felipe, el conserje, pues había unas 2 señoras limpiando el campo y se lo dijo a mi madre y nosotros éramos pequeños y todo el mundo barrer el estadio. Sí, yo empecé un poquito en el césped porque mientras estaba allí con eso, a veces en el verano necesitaban a alguien más para arreglar un poquito más el césped y yo iba para allí a echarle una mano y eso, y entonces Maestro Felipe, que era el conserje, pues nos llamaba y tal. Y yo también aparte hacía, antes del césped también hacía que Rogelio, el masajista, de vez en cuando, porque había otro chico que estaba de utillero, que era Pepe, pero a veces no estaba y Rogelio estaba solo, y entonces yo lo que hacía era, Rogelio me decía: Figueroa, cuando termine el entrenamiento, ven por aquí por la caseta a ayudarme a recoger la ropa y a todas esas cosas, porque cuando yo me quedaba y él me decía: échame una manita en el campo a recoger los balones y ayudarle a esas cosas, y así empezamos. Yo en realidad, mis grandes empleados, mis grandes gente que yo los quiero muchísimo, pero muchísimo, son a Rogelio y a Onésimo, porque Rogelio para mí es como un padre, porque Rogelio me traía hasta el desayuno por las mañanas, y Rogelio fue el que me metió en el Tenerife, precisamente con Carrillo, estando en el césped. Rogelio le dijo a Carrillo: mira, que Figueroa venga para adentro a echarme una mano aquí, para que se quede aquí, porque yo aquí no puedo, estoy yo solo y no puedo. Y estuve 2 años, casi 2 años con Rogelio, trabajando. Y con Onésimo también. Onésimo también es padrino mío de boda y Onésimo me quería un montón y yo lo quiero un montón. Entonces cuando Rogelio se hizo el homenaje, que Rogelio se retiró, Onésimo estaba trabajando, entrenando boxeo en el mismo estadio, a los boxeadores allí del Tenerife. Y entonces Rogelio lo llamó y entonces ya Onésimo vino para el Tenerife.
que en aquella época si estábamos mal, que no viajaba sino una persona sola, no viajaba sino Onésimo solo, no en el Tenerife, en la mayoría de los equipos. Los equipos grandes igual, los equipos grandes viajaban a lo mejor, como grandes eso, a lo mejor un utillero o eso, pero los equipos pequeños que venían, el Valladolid, el Salamanca, todo eso, el mismo masajista era el que se hacía cargo de todo. Él se la preparaba y después ya él se la llevaba y él es el que tenía que bajar, porque claro, no había para pagar más, porque no había dinero, entonces pues así nos arreglamos. Que los jugadores son como si fuesen mi propia familia, porque los jugadores cuando me veían un poquito mal, que no me daba o lo que sea, ellos mismos me daban dinero, unos, otros, siempre decía Figueroa, te hace falta algo, y entonces, pero muy bien, es que los jugadores, lo que pasa es que a veces nosotros a veces los jugadores te contaban hasta sus penas de sus casas y todo, porque claro, uno está ahí y tienes que, claro, uno lo escucha todo, porque a veces el problema es en esto cuando hablan los jugadores, sus cosas o lo que sea, y estás tú allí dentro, pues lo escuchas todo, pero claro, el único problema que hay ahí es que siempre ahí la solución es solamente oírlo y punto, y nada más. Ahí no se puede ni comentar nadie, ni con familia, ni nada. Y también quiero yo recordar una cosa que me pasó una vez, y estaba de presidente Pepe López, y me pasó una vez, y no sé si estaba Fuerte de entrenador, que el club, me parece que sí, fue cuando subimos con Fuerte, y resulta que Irusta fuimos aquí no sé si fue aquí por la calle Castillo, en esa zona ahí, a una comida, no sé si enfrente de Correos o por ahí, allí, fuimos a hacer una comida que hizo Pepe López, y entonces fuimos allí a comer todo. Entonces le entregaban una insignia a cada jugador. Y claro, tan mala suerte es que a veces uno, por eso uno a veces, pero yo a mí no me importaba, porque cogieron y Pepe López se olvidó, claro, siempre se olvida del, como digo yo, del más flojo, ¿no? Entonces le entregó a todos, le trajo para todos insignia, a todos, y para el único que no trajo fue para mí. Entonces, cuando empezó a repartir y tal, para acá, y entonces, por eso digo yo que era un gesto de Irusta, que me caló en el corazón, y yo digo, Dios mío, esto no. Y llegó Irusta, llega y me dice, Figueroa, yo no soy de aquí, yo me voy a ir, y tú eres de aquí. Mira, la insignia mía te la regalo yo para ti, te la doy para ti porque tú te la mereces más que yo soy tal. Y entonces, pues él me cogió, me dio su insignia, me la dio él a mí. Y yo por eso siempre me gusta acordarlo. Es como igual que Noriega. Noriega nos cogió a Onésimo y a mí y nos dio, no sé si fueron 150.000 pesetas o 200.000 pesetas, no sé lo que nos dio un sobre con dinero, un buen dinero en aquella época. Y son gestos que tú dices, Dios, que te vengan de la península y te hagan esos gestos, porque además era buenísima persona, era una maravilla, porque era eso, ¿no? Yo siempre se lo he dicho, y a todo el que ha venido allí, a los chicos, cuando estuvo Víctor, estaba Boni, estaba todo eso, es que tienes que, porque ellos te dicen tantas cosas de su propia casa, de sus cosas, que van al club o lo que sea, y hablan y le dicen y tal, y entonces es un problema. Entonces por eso es mejor siempre ver, oír y callar, más nada. Es que tú tienes que ser totalmente, que no, es como si fuese, perdón con los curas, pero como si fuese un cura que no, todo lo que oye le dices de todo y tienes que callarte. Yo la primera vez que salí de viaje, salí porque me invitaron, fue con García Verdugo, que fuimos a Talavera, que el Tenerife ya había ascendido, y entonces fuimos a jugar a Talavera y tal, y entonces fue de los últimos partidos, entonces fuimos a jugar allá y me invitaron. Pero ya después mi segunda vez que ya viajé con Sanchís. Manolito Sanchís tendría 11 años, 10, 11 años, por ahí, una cosa así. Y yo viajé con Sanchís porque Onésimo se puso malo. Y tuve que viajar yo, y salí de masajista y salí de utillero, de todo lo que hacía falta. Y la verdad que fue
una sensación muy bonita porque nos pegamos fin de años y Reyes y estuvimos toda la semana. Yo me acuerdo que pasamos el fin de año en Castro Urdiales, en un pueblito parece que es de Santander, y allí pasamos el fin de año, abajo en el mar. Me acuerdo que se sentía las olas porque el hotel estaba cerquita, y después de allí subimos a Miranda al Ebro. Allí jugamos en Miranda al Ebro, que yo creo que por esa época era que estaba jugando Valdano, me parece, no sé si tendría 17 o 18 años, que había jugado en el Alavés. Sí, porque nosotros fuimos y jugamos nos quedamos en Miranda al Ebro, jugamos contra el Baracaldo, de Baracaldo fuimos otra vez a Miranda, y de Miranda entrenamos en el campo el Mirandés, y después de allí, después del partido el lunes, salimos a Madrid en guagua, fuimos a Valencia, el miércoles entrenamos en Valencia, en Paterna, me acuerdo de Paterna que habían 2 o 3 campitos nada más, y después de allí jugamos contra el Mestalla, la Copa. Y después de allí, del Mestalla la Copa, volvimos a salir de allí, de Valencia a Madrid, otra vez guagua para Miranda al Ebro, y después jugamos, el domingo jugamos con el Alavés. Pero bien, pero se hacía bien, se hacía amena, estábamos allí divertidos, tocando la guitarra movilla y compañía y todo. Teníamos un buen... Los aviones lo pasaba muy mal, porque los aviones yo no quería viajar precisamente por eso, porque ya después me empezaron a obligar, cuando ya empezamos los años 80 y 80 y algo, 86, 87, por ahí empezaron a decirme, mira tal, para que viajes y tal, y yo decía, no, que no me gusta, parece que porque yo tenía como media fobia de que desde que me encerraran en un sitio, parecía que me iba y no podía, y entonces empezaron ahí, y yo no. Entonces ya después cuando ya empecé, cuando ya Valdano, ahí ya llegó Javier y dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí tienes que coger avión. Y entonces nada, llegó Blas Ramón y Blas Ramón llegó y me dice, Figueroa, tú no te preocupes, porque había ¿cómo se llama? Que tomar pastillas, me daba pastillas y me dejaba dormir. Porque también anterior, una vez me acuerdo, no sé si fue con Mesones o no sé con quién fue, que salimos por el sur. Y me mandé la pastilla, me acosté así atrás, me dejé dormir. Y cuando ya el avión salió, y ahí iba como, no sé si como 20 minutitos o un poquito más, el avión porque hubo una amenaza de bomba. Entonces el avión tuvo que regresar, y otra vez allí al sur, y estuvo allí y tal. Y entonces me dice, Figueroa, digo, coño, ya llegamos. Coño, ni que poco pronto. Para que veas cómo es, había que ir a arreglar los balones cuando de esto lo llevabas a Lovero, a don Manuel Lovero, o lo llevabas a Deportes Mario, por debajo de San Sebastián, y allí los llevaba, y ellos no los cosían. Decía Rogelio, lleva los balones allí para que los cosan, o lleva. Y ahora no, ahora se te pierde y no pasa nada, y tienes otro, pero antes no. Yo me acuerdo ir al colegio del Asuncionista, caer los balones a la carretera, y de la carretera saltar para el muro del Asuncionista, donde está hoy, ¿cómo se llama? El hotel escuela, pero más arriba. Y los balones caían y salían para otro lado. Yo al principio iba arriba a las monjitas y le decía, mira que se me cayeron 2 o 3 balones que están allí y tal. Y entonces iba ella y me dejaban entrar. Y yo bajaba por ahí para abajo. Pero ya después a veces, porque se lo decía yo al que estaba allí el que como medio de conserje y eso, medio de guardián del Asuncionista, le decía, mira, y había una parte del muro que es donde hoy la gente pasa para el barrio Duji y para allá y para acá, el muro por ahí era más corto. Y yo saltaba para allí, para la finca, iba por ahí debajo, cogía los balones y venía para acá, porque a veces era un poquito complicado, ¿no? Y a veces tenía que estar siempre vigilando. Venían los chiquillos y para generar de pie, venían los chiquillos, se escondían y te esperaba a ver si te cogían un poco tal, y balón que te cogía lo tiraban para afuera y entonces yo a veces siempre desde que venía un chiquillo para adentro, estaba acechándolo, porque venían, pero claro. Se llenaba el campo, claro, en tercera división se llenaba, eso era una gozada, porque venían los equipos, pero que también hay que tener en cuenta que en tercera división estaba el Osasuna, Salamanca, Valladolid,
esos equipos así grandes, Burgos y compañía, todos esos equipos, y era eso. Lo que pasa es que la tercera división lo que pasa es que a nosotros nos costaba mucho, porque cuando íbamos a la península, casi siempre nos tocaba la zona de arriba, y cuando nos tocaba la zona de arriba todos embarrados, y los pobres nosotros éramos, porque la verdad que teníamos un equipazo, ¿no? Teníamos un equipazo, la verdad que era una maravilla. El Tenerife tocaba la pelota. El Tenerife ha sido un equipo que toda la vida, siempre en la península se hablaba lo mismo. Es que los canarios técnicamente son muy buenos. Y son muy buenos, siempre, siempre, siempre. Y es que es verdad, es la pura realidad, es lo verdad que teníamos. Es que nosotros hablamos ahora mismo de la época esta, pero claro, en la época aquella teníamos jugadores de una gran valía. Pasa que a veces se te olvidan todos, pero tenías un Manolo Purga, un Jorgito, Juanito, Vivillo, que es Cabrera, Esteban, Eduardo, teníamos del Castillo, Domingo Rivero, Manolito Marrero, Luisi, Cantudo, había mucho. Me regalaron todo, la verdad que sí. La casa me la compró entre Onésimo y los jugadores y el entrenador. Cada uno dio 4.000, 5.000 pesetas, cada uno tal. Y después la boda me la pagó Onésimo, y el traje me lo pagó también entre Onésimo y el entrenador, José María Negrillo, que eso era una maravilla. Él fue con él, su mujer y todos los jugadores fueron, y la verdad que es una maravilla. Por eso digo yo que lo más grande que me he podido dar a mí es estar ahí en el Tenerife, porque el Tenerife es todo, igual que los presidentes y todo, porque a veces, siempre desde esa época nosotros, porque a veces hablamos, a veces la gente, no sé, hablamos un poquito que si el presidente tal, que si el presidente se lleva, que si es que va a llevar, si no se puede llevar nada, si no hay un duro. Si nosotros en el Tenerife estábamos esperando que acabara la temporada para poder traspasar a un jugador, para poder vivir 2 o 3 meses hasta que empiece la liga otra vez. Cuando el Madrid, que fue con Mesones, con Felipe Mesones, era una cosa muy bonita, pero además era que, claro, nadie iba a pensar que el Tenerife iba a eliminar, porque yo me acuerdo que en esa época estaba de presidente Colo, y Colo no se le ocurre otra cosa, claro, no se le ocurre otra cosa al hombre que llegar y ofrecerle a los jugadores, no sé si eran 200 o 300.000 pesetas de prima si eliminaban al Madrid. Pero claro, él lo dijo así, como el que dice, yo me voy a enfrentar al Barcelona ahora, y le digo, si le ganamos al Barcelona o eliminamos al Barcelona o le ganamos, yo les doy tanto. Claro, sabía que eso era una lotería, que no iba a pasar. Él sabía que eso no iba a pasar, porque es normal que no iba a pasar, porque era, pero bueno, pero es que nosotros teníamos un buen equipo. Y andábamos bien, y teníamos un equipazo, ¿no? Y entonces se eliminó, le metió 2-0, y allá perdimos 1-0 y eliminamos al Madrid, pero eran las cosas que te quedan, porque ya después Colo le fastidió y solamente cobró las dos, me parece que eran 200.000 pesetas, solamente la cobró los que se marchaban, que son los que si no les pagaba los denunciaba. Y entonces ahí, pero era una cosa bonita, porque íbamos los jugadores y la gente. Cuando vino Valdano ya estaba yo un poquito tal, ¿no? Y trabajaba demasiado, no me daba tiempo a salir del estadio, porque Valdano cogía, entrenaba, no sé si eran los defensas por la mañana y los delanteros por la tarde, o al revés. Y entonces estábamos todo el día allí, y a mí no me daba tiempo ni de ir a mi casa. Entonces yo, ¿qué hacía? Pues digo, nada, pues llegó y tal, cuando yo cobraba 80.000 pesetas y estaba allí, solamente iba a mi casa a dormir. Y entonces llegó y le digo a Julio, además así mismo fue, le estaba terminando de entrenar y tal, digo, Julio, ya no, ahora cuando, ya habíamos acabado la temporada, digo, no, ya ahora cuando ya terminemos ya de esto aquí, que se vaya de vacaciones, yo me voy, yo aquí no sigo más porque no gano sino 80.000 pesetas y prefiero irme a buscarme un trabajo o lo que sea para ir a otro sitio a trabajar, que no gano sino 80.000 pesetas y estoy todo el día y son un montón de horas. Y entonces, porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo con Julio tenía una cosa especial, porque Julio eran tipos igual que Felipe y Toño, era muy cariñoso y Paqui y todo, pero Julio era muy especial conmigo, porque siempre
me quería un montón, y yo siempre con él, y se sentaba conmigo y todo. Y entonces Julio va y se lo dice a Valdano, porque él tenía buena relación con Valdano, y él le dice a Valdano, mira, Figueroa se quiere ir, porque no gana sino esto, dice que no va a seguir más y tal. Entonces, ¿cómo? Y Valdano no vino a hablar conmigo, sino fue directamente a hablar con el presidente. Y entonces él llegó y habló con el presidente, porque claro, y le dijo al presidente, bueno, me imagino que le diría eso, que si no que el Tenerife no empezaba la pretemporada sin que me arreglara el sueldo. Si no me arregla el sueldo, no se empieza a entrenar. Primero era el sueldo mío antes de empezar la pretemporada. Entonces, se lo dijo al presidente, y entonces le dijo, según ellos, ¿no? Porque yo la verdad que no, le dijo que, porque claro, yo cobraba 80, no me iban a dar 90, o me iban a dar tal. Llegó Valdano y hasta Valdano puso el sueldo. Porque Valdano le dijo, no, de 125.000 para arriba tiene que cobrar, menos no puede cobrar, porque lo que cobramos nosotros le cobra a ellos. Y entonces habló con Javier, y Javier nada. Entonces fui allí, y cuando voy allí a cobrar, a final de mes, porque eso fue a mediados de junio y a final de mes, y entonces cuando voy a cobrar, me veo que tenía cerca de 127.000 pesetas. Y entonces yo, digo, entonces dinero. Entonces cojo y yo llamo a mi hermano, que mi hermano trabajaba en el club, y llamo a mi hermano, le digo, oye hermano, mira que aquí yo creo que se equivocaron, porque mira la cantidad de dinero que tengo aquí en la cuenta. Dice, no, eso es lo que vas a cobrar ahora a partir de ahora. Digo, pero todo eso. Dice, sí. Y entonces llegó él y me dice, no, es que eso ya lo tiene fijo. Cuando jugamos la UEFA, el club les prometió un dinero por clasificarnos para la UEFA. Entonces, ese dinero era, pues no sé si eran 20 o 30 millones de pesetas, o no sé, o por ahí era. Entonces, me acuerdo que Felipe y Toño eran los organizados el club les pagó a todos, y después ellos cogían el 10% de todo de cada uno, de los más que cobraban, porque los más que cobraban tenían un X dinero, y después los otros era menos, ¿no? Según por partido. Si jugaste 10 partidos, pues tienes tanto. Igual. Entonces, ellos recogían el 10% para los que no jugaron, o para los que jugaron menos, y después era para Senén y para mí. Entonces, nada, tú cogió el dinero y tal. Entonces, me llegó, y entonces Felipe dice, mira, esto es el 10% de los que nos toca. Y me acuerdo que por aquella época me tocó 700 y pico mil pesetas. Entonces, nada, pues llegó Felipe, Felipe, gracias y tal. Y entonces a Valdano le tocó 1.700.000 pesetas, que es lo que le tocaba al más que jugaba. Le tocaba ese dinero. Y entonces, a los 3 días de haberme dado eso, él se lo dio a Valdano, y Valdano le dijo, no, este dinero se lo das para Figueroa. Esto yo no, tal, que no. Y entonces ese mismo dinero, a los 3 días, viene Felipe y me dice, mira, Figueroa, Valdano me dijo que el dinero que le tocaba a él, que él te lo daba para ti, porque esto es para ti. Y yo que después cuando ya lo dije, ya era una gozada. Cuando vino el Sevilla con Bilardo, me dice Capa, dice, mira, le vamos a hacer una trastada a Bilardo, pero me lo había dicho unos días antes. Dice, pero por si acaso, que comprara un par de bolsas de sal gruesa, Nada, tenía tal, compra un par de. Entonces nada, cuando estábamos calentando, que ya después nos íbamos, dice, cuando estábamos calentando me dice, vete para el vestuario y llénate los 2 bolsillos de sal gruesa. Y entonces digo, nada, a ver lo que hay. Entonces nada, cojo la sal gruesa, me lo lleno los bolsillos. Entonces claro, ¿qué hago? Yo primero cojo en la portería donde está el Tenerife, yo me pongo en el centro del campo, y los porteros al terminar me la cogían, me tiraban las pelotas, las paraba y tal, las metía dentro de la bolsa y tal de ahí. Y después iba al otro del Sevilla, el del Sevilla mismo me tiraba al portero, me tiraba los balones para mí, pum, los cogía, pum, y los metía dentro de la bolsa. Entonces, nada, mientras me estaba tirando los balones, ya se había ido Bilardo y todo para adentro, y mientras yo decía, vamos, y hacía así, y vamos, y como de allá no me veían, del banquillo, y le llené el banquillo, todo el suelo lleno de sal gruesa. Entonces, da la casualidad que, claro, el era un cabrón, porque ¿qué hace? Cuando subió el equipo, el Tenerife, y después fue a subir el Sevilla, él se queda en el murito así mirando,
para allá, para Bilardo. Entonces, ¿qué hace? Los jugadores salieron antes que Bilardo y los jugadores se metieron en el banquillo. Entonces, cuando va a entrar Bilardo, ve todo aquello lleno de sal, cogió a los jugadores fuera, al árbitro una bronca. Entonces tal, y Capa está por el lateral riéndose, narizón, porque le decía narizón. Y al otro le decía él también narizón, porque Capa también. Y entonces Capa empezaba a reírse, ¡ay, aquel envenenado! Y que no entraba. Pues tuvieron que, con el árbitro, tuvieron que ponerle, a continuación del banquillo, poner las sillas para que se sentara la gente, los jugadores, porque allí dentro no quería que se sentaran. Nada. Y el tipo envenenado, que fue cuando echaron a Pizzi por Redondo. Una vez en Málaga, no se me ocurre otra cosa, fuimos de aquí a Málaga y después de Málaga no sé dónde íbamos. Y resulta que llegamos y yo usaba el traje del equipo, del club, y usaba unos zapatos que me los ponía, no eran de cordones ni nada, me los ponía así. Y entonces yo nunca usaba calcetines, nunca usé calcetines. Y llegamos a Málaga y estando así sentado, estaba sentado Carlito Aguilera, Antonio Mata y yo, a los tres hablando. Y nada, y en esto pasa el vicepresidente, Adelardo Lacalle. Y Adelardo Lacalle es que era tan buena persona, porque para mí todos los directivos eran buenísimos, pero yo siempre tenía conmigo a Adelardo Lacalle, a Eugenio Ibáñez y a Juan Amador. Son los míos, los que yo tenía siempre, que estaban siempre más conmigo. Y entonces viene Adelardo Lacalle por ahí para acá, me levanta el pantalón y me dice, Figueroa, ¿cómo te vas a poner un traje y sin calcetines? Le digo, Adelardo, es que yo nunca me he puesto calcetines, ¿cómo va a ser eso? Pues se levanta Carlito Aguilera, se va para allá por una tienda y me compra 3 pares de calcetines y me los trae y me dice, venga, vamos para que te los pongas. Y me fui para allá y me los puse. Entonces, cuando él dio la vuelta que vino para acá, viene y me ve así como tiene que estar con los calcetines. El alemán también era muy especial. El alemán era especial, porque el alemán era muy difícil trabajar con él, porque era complicado, porque el alemán era muy duro, el alemán quería todo perfecto, él no podía torcérsele ni nada. Y entonces, claro, él quería todo. Él lo primero que hizo cuando esto nos prohibió entrar de rayas adentro. Él cuando va a entrenar, el equipo, de rayas para adentro no podía entrar nadie, ni médicos, ni nadie. Entonces, yo me acuerdo porque la primera vez que fuimos a La Palma, entonces, cogió y entró por un lado entró Senén, ¿no? Y el médico para irse a la banda de arriba, entraron así por un lado de la portería, aquí de la entrada, entraron por el campo y él fuera, y ellos empezaron a mirar así, para los fotógrafos y tal, para ver como si fuese y tal, y entonces llegó y tal, y le dice, dale, no, ustedes también fuera, que aquí dentro no quiero a nadie, todo el mundo fuera al campo. Y la verdad que era un hombre muy correcto y muy hecho, ¿no? Pero en el fondo, si tú le haces la cosa como él te dice, es una cosa perfecta, porque lo de él era la perfección. El problema que tenía el míster era entrenamiento a las 9:30, empleado y entrenadores a las 8 de la mañana, jugadores lesionados 8:30 y no lesionados a las 9, que son los que no se tratan poco. Y entonces él, ¿qué hacía? Porque él era, Eugen, que era especial. Él iba dentro por la mañana cuando venía, se iba para el vestuario, iba a ver si toda la ropa, porque habían casetillas donde poníamos la ropa de ellos y eso, a ver si estaba toda la ropa bien puesta, si estaba más doblada, si estaba más allí, se ponía a mirarlo todo, iba a las duchas, miraba los muros, a ver si había basura, tierra o algo de eso, él lo miraba todo. Entonces, porque él me preguntaba, ¿todo está bien? Yo le digo, sí, está todo bien. Entonces después iba a revisar él para las salas de masaje, iba para allá, porque yo a veces un día, no sé por qué me dio, y le digo, mister, íbamos a Valencia, a Paterna, y allí teníamos de todo. Y le digo, mister, si allí en Paterna tenemos, yo lo pido y me dan conos y me dan esto y me dan lo otro y tal. Y me dice el Figueroa,
El material nuestro lo llevamos nosotros. Y nosotros cargamos lo que tenemos que llevar. Nadie, no le tenemos que pedir nada a nadie. Nada a nadie. Cuando me operaron de la segunda cadera, me iba todos los días, o casi todos los días, los jugadores me iban a ver a San Juan de Dios. Porque dio la casualidad de que antes de jugar, porque estando yo malo, mi hijo estuvo trabajando unos meses con el club. Entonces, mi hijo fue a jugar a Dinamarca, fue con el equipo a Dinamarca y a Alemania. Entonces, fueron a verme los jugadores y en esto uno de ellos fue Antonio Mata. Y Antonio Mata me llega y me llama y viene por allí y tal, coño Figueroa y tal, yo no te puedo ofrecer, sino nada, sino del equipo yo te traeré las camisas y tal, pero si meto un gol te lo voy a dedicar a ti. Entonces yo no puedo dedicarte nada, pero si meto un gol te lo dedico a ti. Y entonces dice, pero es muy difícil y tal. Y entonces dio la casualidad, que es lo que es los gestos de la vida, porque también Antonio Mata era otro niño también buenísimo. Y en esto de Antonio Mata, llegó y me dice él eso, entonces dio la coincidencia que él metió el segundo gol de falta. Y entonces estaba Juan Carlos Castañeda con José María García. Y resulta que yo estaba ingresado en San Juan de Dios. Y resulta que nada, acaba el partido. Y como acaba el partido, entre una cosa y otra, a las 11 y pico de la noche, cerca de las 12 de la noche, pues me empiezan a llamar. Claro, a mí no me podían llamar, tienen que llamar en San Juan de Dios abajo a recepción para que, y claro, y hasta ahora en las clínicas y eso, hay una hora que de ahí para allá no te pasan llamadas. Pues a mí me la pasaron, cogieron, eran las 12 y pico de la noche. Entonces cogieron y llamaron allí, y entonces Juan Carlos Castañeda, Antonio Mata, con José María García y tal, todo el mundo conectaron y me pasaron eso para mí. Pues de abajo de recepción subió y se coge el teléfono que te voy a pasar la llamada ahora para que lo cojas, para que te van a hablar contigo. Digo, pero yo estaba ya casi durmiendo. Y nada, entonces lo cogen ellos y empieza a hablar Juan Carlos Castañeda, mira tal, Figueroa, y José María García, no, mira y tal, conectamos con San Juan de Dios, que no sé cuánto y tal. Y entonces habla y Antonio Mata y tal, mira, él metí el gol y que el gol dedicado para ti, porque esto, porque lo otro, porque tal, porque tú eres no sé cuánto, porque era esto y tal. La gente no se da cuenta que son importantes los presidentes, son importantes los médicos, son importantes los directivos, son importantes los jugadores, son importantes todos. Pero los más importantes son los utilleros. Es lo que la gente a veces, y es lo que primero dejan un poquito de lado. Y lo más importante son los utilleros, porque los utilleros los visten con el club, claro, pero los visten, lo tienen, los calzan, si le queda apretado, si le queda largo, si le queda más arriba, si las botas para arriba que si para abajo. Y entonces a veces la gente, esto es una cosa tan bonita que tiene que gustarte. Esto es una cosa que tiene que gustarte. He tenido la santa suerte de haber estado en el Tenerife, que para mí, personalmente, pienso que es una de las mejores cosas que me ha podido pasar en la vida. Aparte de mi mujer y mi hijo y tal, pero es lo más grande, y mi padre y tal, pero lo más grande que me ha podido dar es el Tenerife, porque yo, gracias al Tenerife, soy lo que soy.